Padre, muchas gracias por la gran y maravillosa oportunidad que tenemos esta noche de estar aquí reunidos. Guíanos, te pedimos. Hágase tu voluntad. Espíritu Santo, estamos agradecidos por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Segunda de Timoteo, el capítulo número 3. Pero supongo que no es necesario leer la escritura de apertura. Primera de Corintios, capítulo 2. Podemos hacerlo. Versículo 7. Hablamos la sabiduría oculta de Dios en misterio, incluso la sabiduría oculta que Dios predestinó antes del mundo para nuestra gloria, lo cual ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran sabido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como está verdaderamente escrito en las sagradas escrituras, ojo no vio, ni oído humano oyó, ni han subido en el corazón del hombre las cosas maravillosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman con todo su ser. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Gloria a Dios. Está bien. El versículo 7 dice que hablamos la sabiduría de Dios en un misterio que ha sido oculto desde tiempos antiguos. Amén, amén. Entonces el poder de Dios es verdaderamente misterioso y profundo. Amén. Esta noche de verdad quiero compartir con todos vosotros lo que verdaderamente llamo el inmenso poder de una religión. Sí, el poder de una religión es algo realmente profundo. El inmenso poder de una religión. ¿Cuántos de ustedes saben que hay muchísimas religiones en el mundo en la actualidad? ¿Qué religiones conoces? Huésped. Budismo, sintoísmo. ¿Es qué? ¿O cristianismo? ¿Qué otras religiones conoces? At, religión tradicional africana. ¿Qué es una religión, por cierto? ¿Cuál es la religión? Una práctica de creencias religiosas es algo en lo que uno cree profundamente y sigue con convicción. Bueno, es, ya sabes, un grupo de personas que tienen algunas creencias fundamentales y prácticas espirituales. Entonces creo que Yuyu también podría ser considerado un tipo de religión o al menos un sistema de creencias tradicional africano, o no es un tipo de religión tradicional africana con sus propias características distintivas. Bueno, ¿y qué más podríamos añadir o considerar al respecto? ¿Alguna otra religión? Ahora bien, ¿son todas las religiones iguales? No. ¿Y todas las religiones realmente conducen a Dios? No. Oh. ¿Son todas las religiones poderosas? ¿Eh? ¿Son todas las religiones poderosas? Todos son poderosos.
¿Son algunas religiones más poderosas que otras? Así que esta noche mi tema es el poder de una religión, el verdadero poder de una religión. ¿Ves el poder de una religión? Porque cada religión tiene cierta cantidad de poder y algunas religiones tienen más poder. ¿Cómo saber cuando una religión es poderosa? Quiero decir, ¿cómo podemos saber si una religión es poderosa? ¿Qué piensas? El número de seguidores, la cantidad de personas que parece haber captado realmente en este caso, a veces incluso las naciones que parece haber captado por completo. ¿No es así en su totalidad? Sí. Eso probablemente te muestra el poder y la significativa influencia que ese conjunto de creencias e ideas está teniendo hoy en día en la sociedad. Sí, es realmente asombroso. Así que mi tema, ya sabes, solo quiero compartir algo breve contigo esta noche, el poder de una religión. Ahora nosotros, reunidos aquí esta noche, representamos verdaderamente una de las grandes religiones del mundo. Y esa religión es el cristianismo. Pero sería verdaderamente bueno comparar un poco el poder y la influencia de las diferentes religiones que existen actualmente en el mundo. Amén. No de una manera excesivamente científica o académica, sino más bien de una manera casual, relajada y de mente completamente abierta. Podemos evaluar y observar las diferentes religiones. Si dices que el poder de una religión puede verse por la cantidad de personas que siguen esa religión o ese conjunto de creencias, entonces podemos ver cuán poderoso es. Podemos ver que algunas religiones son poderosas y otras son muy poderosas. Bien, entonces la pregunta es, ¿este cristianismo que seguimos también tiene poder? ¿Hay poder en él? Bien, entonces, ¿todas las versiones del cristianismo son así de poderosas en su esencia y alcance? ¿O algunas de las versiones del cristianismo han comenzado a perder su poder y su influencia con el paso del tiempo? Timo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, por favor. Esto, sepan también que en los últimos días vendrán tiempos verdaderamente peligrosos o muy difíciles, porque los hombres tendrán armas como AK-47 y serán movidos por sus propios deseos. Perdón por esto. Sepan también que en los últimos días, que serán tiempos verdaderamente difíciles y desafiantes, vendrán tiempos peligrosos porque los hombres, impulsados por ambiciones desmedidas y deseos de poder, estarán organizando golpes de Estado, conspiraciones y movimientos subversivos que buscarán derrocar los gobiernos establecidos y sembrar el caos y la inestabilidad. No, el peligro no es un peligro físico. La Biblia dice que los hombres serán amadores de sí mismos. Cuando las personas se aman a sí mismas, eso introduce peligros espirituales. No cuando los hombres tienen AK-47. Cuando las personas se aman a sí mismas verdaderamente, entonces hay un peligro espiritual considerable. Yo no escribí la Biblia. La Biblia dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos porque los hombres serán amadores de sí mismos.
Avaros, es decir, les gustará el dinero y querrán muchas cosas. Esto introduce grandes peligros para la religión. El cristianismo está en un verdaderamente gran peligro por la actitud de amor al dinero. Págame por todo lo que hago. Dame dinero simplemente por ir a la iglesia, por cualquier cosa que yo haga. Dame dinero, dame para el transporte. Mis llantas se están desgastando de tanto ir y venir. Todos los días voy a la iglesia y puedo. Mis llantas están desgastadas. Reemplaza mis llantas. Esto introduce un peligro significativo a la religión. Sí, es algo verdaderamente muy peligroso. Realmente, ayer bailé con mucha energía y terminé bastante cansado. Necesito reponer mis minerales y algunas galletas para poder recuperarme completamente. Porque cuando terminé de bailar, había gastado una cantidad considerable de más de 2.900 calorías. En cuanto tenemos eso, hay un peligro espiritual muy real y significativo. ¿De acuerdo? Carteles, blasfemos, orgullosos y descarados, completamente desobedientes a sus propios padres. Esto introduce peligros muy especiales y significativos en sus vidas cotidianas, lo cual puede tener consecuencias realmente graves y duraderas. Y agradecidos. Por eso, en nuestra cultura, en la cultura de nuestra iglesia, siempre que tenemos una reunión, alguien debe decir gracias. Sí, sí. Por eso cantamos la canción en nuestra iglesia. La aprendí en la escuela de mi hija. Querida maestra, preciosa para nosotros, tus esfuerzos son vistos por nosotros. Y solo estamos diciendo sinceramente gracias, simplemente diciendo gracias de todo corazón. Te queremos mucho, te damos nuestras más sinceras gracias, realmente te apreciamos profundamente, porque en los últimos días, que serán tiempos muy difíciles, habrá grandes peligros espirituales y desafíos significativos de parte de personas que no son agradecidas en absoluto. Por eso decimos, querido obispo, querido pastor y querido maestro, muy precioso para todos nosotros. Tus esfuerzos son vistos por nosotros y solo estamos diciendo gracias. Solo di gracias. Te amamos muchísimo, te lo agradecemos de verdad, realmente lo apreciamos profundamente. Es, sin duda alguna, una de las canciones más poderosas de todo el mundo. Te lo digo con certeza. Amén, amén. Y aprendí esa hermosa canción de las talentosas niñas de Wesley. Se la cantan a su querida maestra todos los días cuando van a la asamblea matutina. Y una vez que terminan, ella viene a hablar con ellas. Le cantan a su directora, a su querida maestra o a quien sea. Delaware. Creo que es profesor. ¿Es profesor? Ellos cantan maestro. ¿Quién sabe? ¿Querido qué? Querida madre. Querida madre. Sí, porque en su escuela la directora viene a hablar con ellos todos los días. En la escuela a la que fui, vi al director una vez. Sí, sí, absolutamente. Estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho. Es un punto muy importante y creo que es fundamental tenerlo en cuenta para el futuro. Definitivamente sí. En la escuela a la que fui vi al director una vez y hubo una gran crisis en la escuela y hubo una evaluación. Él vino hasta allí, pero nunca lo pudo ver. Nunca vino a hablar con nosotros, nunca. Entonces, una escuela en la que la directora viene a hablar contigo todos los días por la mañana, te habla, te anima, te dice lo que tienes que hacer. Tú puedes ser esto, tú puedes ser esto. Es un tipo de escuela diferente y es apropiado enseñar a sus hijos a decir, querida madre, eres preciosa para nosotros, tus esfuerzos son vistos por nosotros. Y solo estamos dando las gracias. Solo estamos dando las gracias, eso es todo. No te estamos adorando, solo estamos dando las gracias. Lo apreciamos, realmente te apreciamos. Eso es todo. Y es una canción muy importante que tenemos en la iglesia. Pero cuando ves una escuela que no tiene eso o una iglesia que no lo tiene, la mayoría de las veces solo tenemos una oportunidad.
Así que no ves cómo es en otra iglesia, cómo es en otra casa, cómo es en otro mundo, cómo es en otra escuela. Te das cuenta de que, wow, lo que tengo es fantástico. En los últimos días habrá tiempos peligrosos porque los hombres estarán sin afecto natural, quebrantadores de la verdad, calumniadores, intemperantes, esto es, sin control, ferozmente aborrecedores de todo lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que amadores de Dios, que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, de tal manera que te alejes de ellos completamente y te mantengas a salvo y protegido de su influencia perniciosa y de sus malas prácticas. Estoy hablando del inmenso poder de una religión en la sociedad. Amén. ¿Y ya casi termino de predicar? Sí, casi he terminado. Habrá una versión del cristianismo que diga no al poder. Amén. Ahora bien, esta escritura se utiliza generalmente para hablar de aquellas personas que no creen en los milagros, en las curaciones divinas y en otros fenómenos sobrenaturales, etcétera. Ese es un tipo de poder muy grande. Así como tenemos la energía nuclear, la energía eléctrica, la energía mecánica y también otras formas de energía como la solar y la eólica. ¿Y qué otro tipo de poder tenemos? Energía solar, diferentes tipos de poder. Ahora estamos hablando del inmenso y transformador poder del cristianismo para cambiar profundamente vidas individuales y transformar naciones enteras desde sus cimientos. Ahora, cuando observas las diversas religiones, te das cuenta de que un elemento esencial ha sido sacado del cristianismo o está intentando salir de la fe cristiana. Y ese elemento, sorprendentemente, es el elemento verdaderamente fundamental que introduce el poder y la influencia en la religión cristiana. ¿Y cuál es ese elemento clave que introduce el poder en este contexto? Ahora mira, Primera de Corintios y verás cuán importante es el poder de Dios. Dice que mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de la verdadera humana sabiduría, sino más bien con la demostración del Espíritu y de un gran y pleno poder. Hubo un poder inmenso y verdadero en la predicación para que vuestra fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Pasemos ahora mismo conmigo, por favor, a la primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo número 19. ¿Qué dice entonces? Dice, pero ciertamente iré a visitarte muy pronto si es la voluntad del Señor y Él así lo permite. Y cuando llegue no me interesarán ni prestaré atención a las palabras vacías y arrogantes de aquellos que se jactan, sino que me enfocaré y reconoceré únicamente la manifestación de su verdadero poder y autoridad. Me interesa mucho el poder. Amén. Porque el reino de Dios, es decir, el cristianismo, no consiste en palabras, sino en poder. Debe haber un gran y verdadero poder en el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con el poder absoluto y divino. Amén. ¿Me estás escuchando? El reino de Dios tiene absolutamente todo que ver con el poder. Ahora, en este momento, debemos preguntarnos hoy qué aportará el elemento fundamental de poder al cristianismo. Ahora bien, ¿de qué tipo de poder estamos hablando exactamente? Estamos hablando del poder transformador de cambiar a alguien. Echemos un vistazo profundo a nuestras propias vidas. El poder y la capacidad de dejar de vivir en pecado cuando realmente quieres cambiar tu vida. No volveré a pecar nunca más. Ese poder es el poder.
Estoy hablando del poder de vivir una vida realmente correctamente. El inmenso poder del cristianismo. El poder de ser una virgen, realmente. El inmenso poder de vivir una vida verdaderamente santa y plena. Amén, sí. El poder de poder hacer lo correcto y servir a Dios con devoción. El poder de ayudarte a no engañar, a no mentir y a no robar. Siempre. Amén. ¿Estás escuchando? El poder de poder servir a Dios conforme a todo lo que está escrito en la Santa Biblia. El poder de Dios para que tú podrás vivir una vida sin decir mentiras, sin engaños. Sí, sí. Hoy en día, si dices que eres un cristiano devoto en la iglesia y te vas a casar con alguien, es absolutamente crucial que mejor cheques el VIH. Muy bien, es de suma importancia que lo compruebes cuidadosamente para tu propia seguridad y la de tu pareja. Será mucho, mucho mejor que realmente revises tu estado de VIH. Y no solo eso, estoy hablando de nacer de nuevo, completamente, de verdad. Estoy hablando del poder. Se ha ido, pero está regresando a través de la cruz. Te mostraré cómo recuperar el poder. Te mostraré cómo recuperar el poder. Será mejor que revises cuidadosamente el resultado del VIH, porque la persona no ha tenido el poder de controlarse sexualmente. Aunque la persona sea cristiana, haya nacido de nuevo. No es que no haya nacido de nuevo o que sea un falso cristiano o que esté en otra cosa. Él es una religión. Él está en la religión, pero no tiene poder porque hay una versión del cristianismo. Son cristianos, pero no tienen el poder para controlarse. Sí, se ha ido. Esa es realmente una versión particular del cristianismo. De eso estoy hablando. El poder de una religión, eso es lo que realmente importa. El poder de la religión, el cristianismo, ha sido drenado por un gran agujero que está dejando escapar el poder. De eso estoy hablando. Y otras religiones, en cambio, han visto dónde y cómo viene el poder y lo han adoptado completamente. Te lo voy a mostrar. Por cierto, cuando la hermana o el hermano cristiano traen el informe de VIH, tienes que verificarlo cuidadosamente con el hospital o el centro médico donde se realizó la prueba. Porque la persona tampoco tiene el poder de decir la verdad y ha aprendido a falsificar certificados de VIH. Sí, estoy hablando del cristianismo de hoy. Creo que hay una revista llamada Christianity Today. Es una versión del cristianismo. Será mejor que verifiques con el hospital si fue positivo o negativo. Porque lo cambian y vienen con uno nuevo diciendo que fue negativo. Conozco a un pastor, no lo conocía personalmente, pero se casó con una mujer muy hermosa. Y el pastor, no sé si él ofició la boda, pero sí ofició el funeral. Él me dijo, cuando veas a esa mujer entenderás por qué el pastor se casó con ella, porque era muy hermosa. Y dijo que poco después de casarse, ella, su esposa, empezó a tener una diarrea muy persistente y severa que la afectó. ¿Sí? Poco después de casarse, él empezó a tener, ella, su esposa, empezó a tener diarrea. Esto se debe a que las mujeres suelen morir antes que los hombres. Les afecta primero a ellas. Sí. Y luego los hombres se ven afectados después. Así que ella tuvo diarrea y luego murió. Y el pastor también empezó a tener diarrea y murió. Él tenía una iglesia grande. De hecho, tenía la iglesia más grande e imponente de su pequeño pueblo, donde estaba ubicada. ¿Sí? Así que ni siquiera puedes cristianizar a un cristiano, ciertamente.
Ser cristiano era como, tienes que investigar profundamente al cristiano porque la versión de cristianismo que actualmente tenemos tiene muchísimos mentirosos. Hay otras religiones, ves, cuando están en una religión, lo notas primeramente incluso por el nombre que llevan y por su comportamiento y sus oraciones, y sabes que su religión ha llegado a un punto de madurez. Y así nuestra versión del cristianismo ahora es una versión bastante débil, sin poder real. Te lo digo, y tenemos muchas iglesias y cruzadas, pero no está cambiando a la gente. Te lo digo. Digo, cuando vamos a casarnos, mejor revisa el informe de VIH. Muy bien. La persona que dice que es virgen, examínalo muy bien, detenidamente. Es una palabra. Puede que no te guste mi predicación, pero no me importa. Ahora, ¿qué es lo que le da poder a una religión? Y la respuesta está en 1 Corintios 1 y el versículo 18, donde dice, porque la predicación de la cruz es para los que se pierden. La predicación de la cruz, este mensaje tan profundo y significativo, es para aquellos que se pierden y no comprenden su verdad. Una completa locura, pero para nosotros, los que somos verdaderamente salvos por la gracia divina, es el inmenso poder de Dios que nos transforma. Predicar sobre la cruz, ¿o qué representa realmente la cruz? La verdad es, la Biblia nos está diciendo cuál es el poder. Verán pastores que piensan que son muy poderosos. Miremos con mucha atención y preguntémonos entonces qué es el poder en verdad. ¿Qué es el poder? Cuando realmente no conoces el verdadero y auténtico poder, verás cómo lo llamas exactamente. Pensarías que el simple ruido es poder cuando en realidad solo escuchas el potente motor de un vehículo. Pero cuando indicas, te das cuenta de que el escape está roto. Por eso está el ruido y el motor está dañado. Por eso, en el caso de un motor realmente potente y de gran rendimiento, ves que ni siquiera se escucha su funcionamiento. Silencio. Pero cuando no tienes educación, siempre tienes la mente cerrada pensando que eso es poder. Pero eso no es poder. Estás pensando que eso es poder. La gente cayéndose es poder, pero hay mucho más poder si tú caes. Si impongo las manos sobre ti y caes de aquí hasta allá, que son como 1.3 metros hacia abajo. ¿Y qué tal si te digo que vayas de aquí y eres capaz de ir desde Ghana hasta Mali para ser un misionero? De aquí hasta Mali. ¿Cuántas millas son aproximadamente? ¿Cuántos metros son exactamente eso comparado con la distancia de aquí al suelo, que son apenas 1.3 metros? ¿Cuál de los dos es realmente poder? Algo que has sido capaz de meter a ti, a tu querida esposa y una maleta en un pequeño lolole y te lleva hasta Mali. ¿Acaso eso no es un verdadero poder? ¿Conoces el famoso Lolo Plane? ¿Cuál de los dos es el verdadero poder? Cuando te digo que seas trasladado y llegas a la isla de Seychelles, ¿no es eso poder? Eso es poder. Ese poder es aún más poder. Un poder te está moviendo y ese poder se ha ido de la iglesia, pero su influencia aún permanece. Por eso nadie va a ningún lado. Todos están sentados en las capitales donde hay dinero, donde hay prosperidad y vamos a mega iglesias y nos alabamos a nosotros mismos. Así que sí, te decimos que vayas a Laitus, somos la luz brillante para las naciones, la mega iglesia.
pero la Biblia dice que la predicación de la cruz, que es la predicación de la obediencia y la predicación de la vergüenza y la predicación de la humildad y la predicación del sacrificio y la predicación de perder y la predicación de renunciar a algo, esa predicación es la que hará que renuncies al respeto de los hombres, cuando el respeto de los hombres es verdaderamente importante. Sí, si ni siquiera puedes perder el respeto de tus propios compañeros de clase y no te importa en absoluto lo que ellos piensen o lo que puedan decir, entonces aún no has madurado espiritualmente de una manera completa. Sí. Sabes, piénsalo bien, piénsalo con mucha calma. Incluso tu propio compañero de clase te importa muchísimo lo que realmente piensan de ti. Cuando estaba en Colibu, cuando era un estudiante de medicina, solíamos ir de Legon a Coleu y de regreso. Y lo pensé durante mucho tiempo. Un día dije, sabes, tengo que predicarles a estas personas en un autobús. Pero me daba muchísima vergüenza y me sentía bastante intimidado, así que me quedé completamente callado y los observaba atentamente. Y un día íbamos en el autobús escolar y algunos de los estudiantes sacaron unos globos. Pero yo nunca había visto ese tipo de globo antes, porque cada uno de esos globos era en realidad un condón. Así que hicieron globos con condones y los lanzaban en el autobús mientras íbamos. Y me dije a mí mismo en ese preciso instante, estas personas realmente no se avergüenzan en absoluto de lo que están haciendo, de verdad. ¿Por qué debería yo avergonzarme también? ¿Por qué debería avergonzarme? ¿Por qué debería avergonzarme? Yo también me levanté y comencé a predicar. Cuando estaba predicando, los veías mirando por la ventana que ni siquiera podíamos escuchar lo que estábamos haciendo. Los ves leyendo su libro. Ellos aquí, pero yo predico. Predico en cualquier lugar. Aleluya. Aleluya. Amén. Si ni siquiera puedes llegar a superar la vergüenza de ser diferente en tu propia clase, entonces, ¿cómo vas a lograrlo? No. Hay una cierta religión. Realmente admiro su audacia. Admiro profundamente su audacia. Un día él estaba en un campo de golf en una zona específica de Ghana y yo lo era. Después de jugar me senté allí. Entonces en ese preciso instante vi al vigilante de seguridad de aquel extenso campo de golf. Él se acercó tranquilamente y puso una estera protectora justo delante de todos los presentes. Solo, estaba solo y con profunda reverencia se inclinó ante su Dios y con devoción oró. Y lo miré y dije, si yo estoy aquí en un momento y hasta quiero tomar la mano de alguien para orar, tal vez estaría mirando alrededor, pensando en mi mente, ¿quién me está mirando? Y este tipo en ese instante, ¿está orando? ¿Por qué están orando? En un campo de golf. ¿Eres un orador? ¿Quién eres tú para decirme qué? Estaba sentado en un avión. Éramos solo dos en ese lugar. Ese día, en esa parte del avión, y este joven con su computadora portátil se levantó cuando vinieron a servir. Vinieron a servir algunas cosas. Ni siquiera sabemos el nombre de lo que están sirviendo. ¿Sabes? Cuando me lo trajo a mí, lo recibí, pero cuando se lo llevó al chico, él dijo, no, espera. Y entonces se agachó, tomó su portátil, la puso a un lado y la abrió allí. Aquellos de vosotros que no hayáis viajado antes. Cuando vas, ves que hay una aplicación en la parte superior del avión. Lo abrió y sacó una bolsa. Y de la bolsa sacó con su trasero una pequeña alfombra y la enrolló. Puso su computadora portátil a disposición de alguien que lee computadoras portátiles. Puso allí una computadora portátil y puso todo lo que la camarera venía. No. Y él bajó y yo estaba sentado allí simplemente mirando el entorno con atención. Estaba leyendo, pero mis ojos se habían desviado hacia la izquierda y solo lo estaba observando atentamente. Y él se inclinó así, de esa manera. Y me sentí avergonzado de mí mismo. Que incluso a veces en un avión tienes miedo de sacar tu Biblia, una Biblia grande, para que la gente vea que eres una persona religiosa. Sí, hoy en día los cristianos estamos muy avergonzados de la situación.
¿Cómo puedes decir que eres cristiano cuando eres igual que todos ellos en la mesa de votación? Eres como todos ellos. Están compartiendo. Eres como todos ellos. El INVI, el vigilador está diciendo, solo lo digo una vez. Y tú estás allí mientras él dice, lo digo solo una vez. También te llevaron tu pluma. Decir, dilo una vez. Estaré listo. Dilo una vez. Bueno, tienes que dormir con el profesor cuando duermes con él. Señor, ni siquiera vienes a escuchar una conferencia. Pero tienes primera clase, pero no vienes a que te den una conferencia. Pero a través del sueño has obtenido primera clase. Oye, ¿qué eres? Y el domingo dirán, levantaremos nuestras manos con devoción al Señor, y vosotros también con fe y esperanza, alzad vuestra mano al Señor nuestro Dios. Sea toda la gloria para las grandes cosas que el Señor ha hecho. Damos gracias por esta experiencia de primera clase. Que todo sea para el Señor, quien es digno de toda alabanza. Todos aquellos que quieran dar gloria a Dios, hoy es tu oportunidad. Alabado sea el Señor, alabado seas grandemente, alabado seas eternamente. Alabado seas. Da, pintar, cantar. Así es, este es el lugar. Oh, it appears we have a single solitary instance here, and then another single solitary instance. This is quite interesting indeed, my dear Lord. Él es el Rey de Reyes, el soberano supremo y eterno. Es el Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Reyes, el soberano supremo y eterno. Es el Señor de los ejércitos celestiales. Todos se inclinarán con profunda reverencia y regresarán a su gloriosa. Todos reino con siempre. Alabado sea el Señor. Alaben su santo nombre. Y estás alabando a Dios porque ese es el tipo de cristianismo que verdaderamente conoces y experimentas. Sí. El cristianismo que has llegado a conocer es un cristianismo que no tiene el poder para decir un rotundo no a la mentira. Está totalmente adoptado. La fornicación, el engaño, la corrupción, el mal son vistos tristemente como algo completamente normal. Y no hay absolutamente ninguna fuerza ni ningún poder que pueda decir que no está en ti. Porque ese es el cristianismo que llegaste a conocer. Así somos verdaderamente ahora, en este momento, ¿sí? Te lo digo. ¿Lo que estoy diciendo es verdad o no es verdad? Es realmente la verdad. Así es. Estoy hablando del poder de una religión. El poder de una religión y por lo tanto el poder de la religión, el cristianismo. Y la Biblia dice que en los últimos días habrá personas que tendrán todas estas enseñanzas y lo que sea, pero el poder de eso no estará presente. No habrá poder. Y esto es lo que tenemos. Sí, siéntese por favor. Simplemente no puedo ver. Sí, claro. Así que verdaderamente la cruz es el único camino hacia la salvación. Y la cruz es siempre. Dices que no aprietas la cremallera o cruzas las piernas. Piensas que es una estrella, pero es una protección. Dije que es una protección. Hola, hermanas, crucen las piernas en forma de protección.
Nos encontramos en el segundo libro de Reyes, específicamente en el capítulo número 3. Este es un pasaje bíblico importante que exploraremos en detalle. Cuando el rey de Moab, como se menciona en el versículo 26, vio que la batalla en la que estaba inmerso era extremadamente dura y desafiante para él, tomó consigo a un grupo de 700 hombres valientes que empuñaban espadas afiladas con la intención de abrirse paso con determinación hasta la posición del rey de Edom. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no pudieron lograr su objetivo. Él estaba luchando. Así que, como estaba en grave peligro, el rey de Moab tomó a 700 hombres, como si dijera, tal vez, en un acto desesperado. Llamé a toda la gente al escenario y dije, Charlie, ataquemos este lado. El rey de Edom está cuesta abajo. Si podemos derrotar al rey de Edom, ganaremos. Pero no pudieron. Así que mira lo que hicieron. Necesitaban un poco más de potencia, una fuerza adicional. Necesitaban un poco más de potencia, una energía superior. Entonces el rey tomó a su hijo mayor, aquel que estaba destinado a reinar en su lugar, y con un acto de desesperación lo ofreció como una ofrenda sobre el muro. Llamó a su hijo, él dijo, Jack, por favor ven aquí, Jack, ven aquí. Escucha, tú amas a tu padre, ¿no es así? ¿Verdad que sí? Dime. Hoy demuestras tu amor, llévatelo. Papá, Tómalo. Se lo diré a mami. No, llévatelo. Y tomaron al hijo, a su propio hijo, a su primer hijo, el cual estaba destinado a ser el rey en lugar de él, y lo llevaron y lo pusieron en la pared, y allí de manera brutal le cortaron la cabeza, y luego, para añadir más horror, le rociaron querosén y con una crueldad inaudita le suplicaron. Y cuando los hijos de Israel vieron el sacrificio del hijo, la Santa Biblia dice que hubo una gran y profunda indignación contra el pueblo de Israel. Eso es lo que sea. No sé qué significa indignación, pero significa algo. Fue un poder que pudo hacer retroceder a los ejércitos que venían a matar al rey de Moab. Terminó la guerra. Escúchame con atención. Cada religión en su esencia más profunda tiene su poder fundamental en una cosa, y eso es el sacrificio. Toda religión, sin excepción, encuentra su verdadero poder en el sacrificio. Y el cristianismo, de manera muy particular, nace directamente del sacrificio y se desarrolla plenamente en el sacrificio. Eso es lo que le dio al cristianismo el poder de dominar el mundo entero durante tantos siglos. Fue sacrificado. Escuchen todos, les voy a hacer una pregunta. Todo lo que quiero que hagan, por favor, es que todos puedan responder esta pregunta, ¿de acuerdo? Pero no respondas, solo piénsalo. ¿Qué religión en el mundo tiene un único líder espiritual o figura principal? No contestes, por favor, ahora mismo. Simplemente piénsalo y respóndelo en tu cabeza. ¿Quién introdujo la idea de ir a una misión en la que él mismo sería el que moriría? ¿Qué religión trajo esa idea? Está bien, puedes responder. No. ¿Conoces alguna religión en la que el líder principal fue y dijo claramente, voy aquí para morir por todos ustedes? Yo mismo moriré, voy a morir allí. ¿Cuál es cuál? Cuando vas a morir tú mismo, lo que tú llamas. ¿Cuándo vas a hacer algo que sabes que morirás? ¿Qué palabras en inglés? ¿Qué palabra en inglés usas para eso? ¿Indulto? Palabra en inglés. Suicidio. Suicidio, suicidio, suicidio. 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 Suicidio, then. Suicidio, suicidio. ¿Qué religión o creencia introdujo el concepto de un líder que decide poner fin a su propia vida? Que alguien vaya a una misión sabiendo que esa misión a la que voy va a resultar en mi muerte. ¿Conoces otra religión que haya adoptado eso
ese poder que vieron, ese es el poder. Ahí es donde está el poder de esa religión. Sí, esa. No tienes que responder. ¿Conoces alguna otra religión que haya visto el poder de eso y que más bien lo haya incorporado hoy en día? Y esa religión ahora está creciendo más rápido y dominando más naciones. Increíble. Porque el verdadero poder de una religión está en su sacrificio, el sacrificio de su líder y el sacrificio de sus fieles seguidores, los seguidores. Si los seguidores se niegan a seguir, si los seguidores introducen el sacrificio, si los seguidores introducen el sacrificio, estarán introduciendo poder en la religión. Así que una vez que los seguidores abandonan completamente el concepto esencialmente de sacrificio y desechan por completo la idea fundamentalmente de sacrificar y solo mantienen otros conceptos, enseñanzas, ideas, fórmulas, doctrinas, pasos, ideales, valores morales y demás, pero eliminan verdaderamente el concepto de sacrificio. Eso es sufrir, perder, sacrificar o morir. Esa religión es una religión moral agradable, pero el poder de esa religión se ha perdido. Y por eso, cuando la iglesia introduce el concepto de que los jóvenes y las jóvenes se entreguen para trabajar para Dios, para viajar por Dios, para ir a naciones, a rincones, a lugares, a predicar la palabra de Dios, para renunciar a su vida personal y a sus ambiciones personales, se libera un nuevo poder en la vida de las personas. Sí, y se libera un nuevo poder en el cristianismo. Sí, eso es todo lo que hay que saber. Y sin eso podrías estar completamente perdido durante 1000 largos años. Así que ahora mismo Satanás sabe muy bien esto. Así que cuando Jesús iba a morir en la cruz, él dijo, no, 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 en absoluto. Satanás dijo, no, no, no. Pedro estaba hablando y dijo, no, 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 no. ¿Qué idea traes entonces, pues? ¿De qué estás hablando? ¿Estás conmigo? ¿De qué estás hablando? Satán. Y ha tratado de detenerlo. Intentó detenerlo. Y Jesús inmediatamente lo escogió. Él dijo, Satanás, cállate. Satanás, cállate. Salga de aquí ahora mismo, por favor. Mira, no puedes servir a Cristo sin sufrir ni perder. Sé que todo lo que se enseña es ganar, dominar, pero el cristianismo implica perder, implica dolor, implica una significativa pérdida y un profundo extravío, una considerable pérdida personal, un gran sacrificio personal y un intenso sufrimiento personal. Eso es ser un verdadero y devoto cristiano. Puedes tener toda la moral, todas las enseñanzas, todo eso, pero en cuanto le quitas el poder, la religión cambia. Ya no es una buena religión. Un día conocí a un tipo aquel día en particular. Me dijo que su padre era un brujo y que venía de una región determinada de Ghana. No quiero mencionarla, no quiero darte ideas, pero me dijo que su padre, en un viaje bastante particular, lo llevó a un cementerio ubicado en esa específica región de Ghana. Y, de manera sorprendente, durmieron en el cementerio durante toda una semana completa. Y luego, mientras estaban en el cementerio, su padre tomó un cuchillo y se cortó la mano. Y también cortó la mano del pequeño niño. Y mezcló su sangre e hizo algo verdaderamente extraño. No entendí realmente lo que estaba diciendo en ese momento. Quiero decir, pensé, este tipo está completamente loco. Mira, me dijo, sé de lo que estoy hablando. Y dejó el cristianismo. Él dijo, mira, el poder que están usando para traerme allí me iba a costar. El cristianismo a veces implica perder incluso tu fe. Eso es lo que Jesús, mira, Jesús es alguien poniendo el listón alto para el salto de altura. A todos se les pedirá saltar el mismo salto de altura. Sí.
Un chico iba a hacer salto de altura. Pusieron una cosa a 4 pies. Él dijo, levántalo, no levántalo. Y lo subieron 4.50. Dijo, no, levántalo. 5 dijo, no, levántalo. ¿Puedes saltar? Dije, puedo saltar. Levántalo 6 pies. Levántalo. Dije, levántalo. Él lo levantaron unos 7 u 8 pies porque él los había obligado a levantarlo. Aumentar, por favor, por ejemplo. Eso no es un problema. Preparados, listos. Y corre directamente debajo de todo el horrible y espantoso Oxenpe. Él simplemente corrió debajo de la cosa. Ya ves, el cristianismo es el escenario de un salto de altura, un salto verdaderamente significativo que tienes que saltar y todos los demás también saltarán. No puedes correr por debajo. Ese tipo estaba pidiendo aumentar la distancia para poder correr debajo de esa cosa. Pero todos van a tener que saltar ese mismo salto de altura y todos saltarán el mismo salto de altura. Si no saltas el mismo salto de altura, significa que Dios no es justo. Él te hizo saltar alto y a mí me hizo pasar por debajo. ¿Estás conmigo? No puedes tener el pastel y al mismo tiempo comértelo. El cristianismo en su esencia implica perder algo que inevitablemente vas a perder, vas a sacrificar y ese momento sin duda llegará y lo tendrás que afrontar. Tienes que sufrir por las cosas en las que verdaderamente crees y Dios con su infinita sabiduría lo pondrá ahí para ti. El cristianismo se ha convertido en un desear era, sabes, un día fui a una iglesia y el pastor era, sabes, siempre me gusta sentarme junto al pastor de la iglesia, el pastor local. Entonces el coro vino a cantar y luego se sentaron. Así que cuando me siento junto al pastor, siempre pregunto, ¿quién es esa persona? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Si me observas verás que siempre pregunto, eso es pregunto. Así que dije, ¿quién es esta señora? Él dijo, oh, ella es una prostituta. Él en el coro. Él dijo, oh, sí, estas son estas. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Todas son prostitutas. Y dijo que esta otra es una bruja. Y estas otras son para orar. Dije, ¿qué quieres decir? Él dijo, oh, ese es el trabajo que hacen. Y yo dije, son miembros de la iglesia. Él dijo, ¿ah, sí? Y él dijo, mira hacia atrás. Dijo, cuando mires hacia atrás verás a unas señoras sentadas. También hay algunas de las prostitutas. Así que le pregunté, ¿cómo es que tienes tantas prostitutas en tu iglesia? Nunca he estado en una iglesia con tantas prostitutas que incluso son cantantes. Él dijo, sí, así es. Una de ellas incluso dio un testimonio el otro día. Le pregunté, ¿qué testimonio? Ella dijo, oh, ella simplemente fue a trabajar, que es prostitución. Y uno de sus clientes más antiguos y leales, silencio, uno de sus clientes más estimados y de confianza vino a buscar sus servicios profesionales. Así que mientras recibía sus servicios médicos y de atención, se desmayó repentinamente y sin previo aviso. Porque a veces la gente muere o se desmaya durante lo que sea, porque la frecuencia cardíaca aumenta. Así que el hombre se desmayó completamente y cayó al suelo de repente. Yo pensaba que estaba sudando o que realmente estaba exhausto. Así que ella dio un testimonio, fue a trabajar. No te estás riendo, pero hablo en serio. No estoy contando un chiste. Puedo contarte un chiste si quieres un chiste. Esto no es un chiste. Así que cuando el hombre cayó, ella se levantó y lo levantó. En el nombre de Jesús, sé sanado. Ella tuvo un servicio de sanidad, un servicio de milagros y un servicio de resurrección de muertos. Y el hombre resucitó de entre los muertos y ella vino a testificar. Ella vino a testificar de las grandes obras que el Señor ha hecho. Chacha, por favor, guarden silencio para que pueda terminar de predicar. Se los ruego encarecidamente. Así que le pregunté al hermano, ¿por qué estas jóvenes chicas no dejan la prostitución, esa vida tan difícil y llena de desafíos?
Y él explicó, dijo que cuando venían, la mayoría de ellas eran de Nigeria. Dijo que cuando venían de Nigeria les cortaban el vello púbico y otras partes de su cuerpo, uñas y otras cosas, y lo usaban para formar lo que fuera. Y pagaron. Cada una pagó. Tienen que pagar 50,000 o 100,000, alguna cantidad de dólares de vuelta. Y no pueden romper ese pacto, ¿ves? De lo contrario, lo que sea que la persona que las llevó hasta allí, ¿ves? Así que te das cuenta de que para ser cristiano tienes que salir de eso. Pero los cristianos de hoy no van a salir de eso. Seguiremos estando en eso y sanando personas dentro de eso. Seremos prostitutas y cristianas y oraremos y daremos testimonios como si todo fuera parte del cristianismo. Porque el poder de decir encontré a Jesucristo, cuando lees libros como De la brujería a Cristo. Hay un libro que se llama De la brujería a Cristo. Personas que encontraron a Cristo y dejan atrás todas las cosas que hacían. Hombres de negocios que manejaban discotecas y clubes nocturnos. Cuando encuentran a Jesucristo, cierran los clubes nocturnos. Pero los cristianos de hoy, cuando se salvan, teniendo el derecho, seguirán manejando el club nocturno, seguirán manejando el club nocturno y vendrán a la iglesia. Y tú dices que el dueño de este club, el dueño de esto, todos ellos están sentados aquí en la iglesia. Todo está mezclado, ya se acabó. No hay poder. Así que finalmente debes llegar al punto en el que digas, debe haber algún poder superior. Acompáñame, por favor, a Juan, mientras leo la última y significativa escritura de la noche. ¿Están ahí? San Juan capítulo 12, y Jesús les respondió dirigiéndose a ellos con profunda sabiduría, diciendo, ha llegado la hora crucial y esperada para que el Hijo del Hombre sea glorificado plenamente. De cierto os digo con absoluta verdad, si el grano de trigo no cae en la tierra fértil y muere, es decir, no se sacrifica, queda solo sin poder dar vida. Pero si muere, si se entrega, lleva mucho fruto, produciendo una abundante cosecha. Aleluya. Aleluya. Jesús dijo, ha llegado la hora. Él ha predicado desde el capítulo 1 de Juan hasta el capítulo 12. Y él sabía que todas las enseñanzas del mundo y todas las buenas ideas y todos los gráficos circulares y presentaciones de PowerPoint y todo lo que se pueda no pueden hacer nada excepto que haya algo de sufrimiento y muerte. Y la Biblia dice que también estamos llamados a sufrir por su nombre. Amén. Sufrir por decir la verdad. Amén. Sufre por aquello en lo que verdaderamente crees. Amén. Y Jesús dijo, la hora ha llegado. Un día fui a un restaurante chino con otros hermanos y luego, cuando trajeron la comida, el hermano levantó la voz y citó este B. Él dijo, Señor, la hora ha llegado. Y cuando vio la salida y todas las cosas, dijo, Señor, la hora ha llegado. Glorifica a tu. Entonces dije, no, este no es un lugar para glorificar al Hijo de Dios. Glorificar. Tu nombre significa que ahora es tiempo de realmente sufrir, no de comer arroz chino en absoluto. Aleluya. ¿Estás dispuesto a sufrir por Jesucristo? Si Dios te dice que debes ir a vivir al desierto, ¿estás listo para ir? ¿Es demasiado difícil para ti? ¿Estás listo para decir no haré A por y obtendré ese plus o B en lugar de A? ¿Estás listo para eso? ¿Estás listo para eso? El primer día que comenzamos nuestra iglesia, el obispo Sai predicó, hizo un llamado al altar y una señora pasó al frente. Ella estaba enamorada de su hermano T. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Ella se sentó frente a mí. Ella lloró. Cuando las chicas se ríen en su corazón, es algo muy maravilloso. Ella lloró y lloró. Me preguntaba, ¿cuál es el problema con esta chica? Pero en esos días yo era nuevo en todas estas cosas. Ella lloró y lloró y lloró. Y ella renunció a su novio. Este fue el comienzo de su vida cristiana
Sí, renunciamos a un novio. Algunos de ustedes realmente necesitan llorar y renunciar a la voz pre. Algunos de ustedes necesitan llorar y abandonar al marido de alguien, lo cual es una situación verdaderamente difícil. Wow. Y renunciar realmente a la esposa de alguien. Amén. ¿Estás verdaderamente listo para llorar? Yo digo con toda sinceridad, Señor, estoy completamente listo y preparado para aprobar mi examen, si eso es lo que realmente significa y lo que se requiere de mí. Sí, estoy listo para afrontarlo. Estoy listo. Estoy realmente dispuesto a darlo todo. Estoy dispuesto a pagar el precio que sea necesario. Paguemos el precio para devolverle el poder al cristianismo, a nuestra fe y a nuestra religión. Sí, mira, no es difícil comenzar una iglesia en Londres o en los Estados Unidos porque los ganeses naturalmente van allí. British Airways llega a Ghana 2 veces al día, todos los días, lo que facilita el viaje y la conexión entre ambos lugares. Han empezado 2 veces al día. British Airways, no sé si empezaron, pero fueron aumentando. Han empezado 2 veces al día. Es decir, un avión de British Airways llegará a Accra 2 veces. Debido a que Ghana tiene tanta conexión con Inglaterra, es natural que una persona de Ghana vaya a Inglaterra. Eso no requiere mucho poder. Pero si dices que quieres ir de Ghana a Senegal o de Ghana a Kisidugu, verás que ni siquiera puedes encontrar una manera fácil o directa de hacerlo. Sí, está más cerca geográficamente, pero la realidad es que no es natural ni común para las personas viajar directamente entre estos puntos debido a la falta de infraestructura adecuada y conexiones de transporte eficientes. ¿Crees que alguna vez dejaré de decirlo? Puede que pienses que no tengo poder, pero te digo, si puedo imponer las manos sobre alguien y esa persona cae, puedo hablarle a alguien y decirle que vaya. Y esa persona será encontrada en una isla predicándome a mí. 10,000 millas que he logrado enviarte son más que 1.3 metros que he podido enviarte. Eso es más poder. Pero los hombres pueden impresionarse sin los 1.3 metros. Pero te digo, el poder de Dios es el poder de Dios. Que puedas devolver el verdadero poder y la influencia significativa a tu religión. Dile a tu vecino, realmente aprecio y me gustan mucho tus buenas enseñanzas, tus valiosas ideas y tus principios fundamentales. ¿Y las ideas? Pero necesito algo de poder real, una fuerza interior que me impulse, y necesito algo de cruz, una carga que llevar, algo de sacrificio verdadero, la disposición a perder algo valioso, algo de dolor profundo. Sí, un dolor que sea significativo, algo de cansancio extremo por Jesucristo, por su causa y su amor. Y verás la inmensa bendición del Señor y el gran poder de Dios regresar a tu vida, a tu fe y religión, a tu importante trabajo espiritual. Levanta tu mano y da gracias a Dios por su bendición y por su palabra hoy. Todos, ponos de pie. Mandoyo mocaparala mamandala avalandoyo moshandele vec mandara mamandara. Levanta tus manos ahora mismo. Levanta tus manos y dile a Dios con toda tu fe que estoy completamente listo para recuperar el poder y la autoridad en mi vida y en mi ministerio. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, de verdad. Si toda cabeza está atada y todos los ojos cerrados, si estás aquí esta noche y aún no has nacido de nuevo, entonces por favor considera esto. No conoces a Jesús como tu Salvador, pero quieres decir, pastor, por favor, ora conmigo. Quiero entregar mi vida a Dios. Tal vez alguien te invitó, pero no eres un cristiano nacido de nuevo. Pero quieres entregar tu vida completamente a Jesucristo. Quiero decir, pastor, por favor, ora por mí, ora conmigo. Quiero entregar mi vida por completo a Dios, mi Señor. Ayúdame a conocer a Jesucristo.
Si estás aquí así, donde quiera que estés, levanta tu mano derecha y voy a orar contigo esta noche al cerrar. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Solo tu mano derecha en alto y tu mano levantada, di esta oración conmigo. Con tu mano levantada en el aire, di la oración. No vengas al frente, quédate y di esta oración. Tu mano levantada. ¿Quieres entregar tu vida a Dios? Veo tu mano. Veo muchas manos al fondo, por todas partes afuera. Di esta oración conmigo. Di, Señor Jesús, todos juntos digan: Señor Jesús, por favor, te pido que me perdones por todos mis pecados. Esta noche, con todo mi corazón, abro mi ser y recibo a Jesucristo como mi amado Salvador y mi Señor para siempre. Por favor, ten misericordia de mí. Por favor, perdóname por mis pecados. A partir de esta noche me doy la vuelta. Recibo a Jesús en mi corazón como mi Salvador personal, mi Maestro y guía y mi Señor de toda mi vida, ahora y para siempre. Por favor, escribe mi nombre. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Jesús, y te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús oro. Amén. Dale una abrazadera al Señor, ofreciendo a todos aquellos que entregaron su vida y su espíritu a Jesucristo. Levantaron la mano con sincera devoción. Al cerrar la ceremonia, el orador principal señaló directamente hacia la histórica y reverenciada capilla de Adelaida. Adelaida es una iglesia justo al lado llamada Adelaide Chapel. Y de allí, y vamos a ir allí para hablar con vosotros y para orar con vosotros. Amén. ¿Estás emocionado por eso? Si estás aquí esta noche y sientes en tu corazón que quieres que Dios te dé la gracia de introducir poder real y significativo en tu vida para que puedas realmente tener una versión poderosa y transformadora del cristianismo, ven al frente en un minuto y voy a orar contigo. En cuanto el frente esté lleno, no vengas más. ¿De acuerdo? Quédate justo ahí. Quédate justo donde estás. Levanta las manos. Muy bien. Ya no hay más espacio. No vengas más. Por favor, no vengas más.